Imagina que un apretón de manos en un campo de golf, en Escocia, pudiera decidir el futuro de todo un continente. Nos situamos en enero de 2026. La estrategia que Ursula von der Leyen llamó de resistencia educada contra Donald Trump no es que haya fallado, es que ha explotado de forma espectacular. Sus críticas, calificando las amenazas de Trump como un error estratégico, se convirtieron, en la justificación perfecta para un ataque frontal a la soberanía europea. Hoy vamos a analizar las fuentes que explican cómo un pacto que buscaba la paz comercial acabó fracturando a la Unión Europea y por qué una línea roja trazada en la nieve de Groenlandia desató una tormenta económica y política sin precedentes. Exacto. Y lo que vemos al mirar las fuentes es básicamente una cadena de errores de cálculo, uno detrás de otro. Muestran el choque brutal entre la diplomacia tradicional europea y una estrategia de pura fuerza. Para entenderlo, vamos a centrarnos en 3 momentos clave que nos narra la documentación. Primero, el llamado Acuerdo de Turnberry, que fue más una trampa que un pacto. Después, el desafío en Davos sobre Groenlandia, que fue la chispa que incendió todo. Y finalmente, la consecuencia más grave, la guerra civil interna a nivel económico y político que amenaza ahora mismo la unidad de la Unión. Vale, pues empecemos por el principio, por ese apretón de manos, julio de 2025, en el resort de golf de Trump en Thornberry, Escocia. Von der Leyen se reúne con él para firmar lo que se vendió como un pacto de estabilidad para acabar con la guerra de aranceles. A primera vista parecía que ella había conseguido algo. Bruselas eliminaba los aranceles a casi todos los productos de Estados Unidos. ¿Dónde estaba el truco? El truco estaba en la letra pequeña, que en este caso era enorme. A cambio de esa concesión, la UE aceptaba 2 cosas. La primera, un arancel del 15% sobre sus exportaciones de lujo, que ya duele. Pero la segunda era demoledora, un impuesto del 50% sobre todas las exportaciones de acero europeo a Estados Unidos. Espera, ¿un 50%? Un 50%. Pero eso no es un arancel, es un muro. Es básicamente cerrar la puerta a una de las industrias más importantes de Europa. No entiendo, si el acuerdo era tan obviamente desequilibrado, ¿por qué lo firmó von der Leyen? ¿Qué la llevó a aceptar algo que a todas luces parecía un suicidio económico? Esa es la pregunta clave que analizan las fuentes, y apuntan a una combinación de 2 factores. Por un lado, una subestimación total del apetito de la otra parte. Creían que esto sería el final de las hostilidades, una forma de comprar paz. Por otro, y quizás más importante, una presión interna enorme en Bruselas para conseguir cualquier tipo de acuerdo que pusiera fin a la incertidumbre del momento. Querían una victoria, aunque fuera pírrica, para poder decir hemos estabilizado la relación. Pero no estabilizaron nada, fue una paz falsa. Fue una trampa en palabras de muchos analistas. Las fuentes citan al representante comercial de Trump de aquel entonces, Jameson Greer, que lo dijo públicamente y sin tapujos. Lo llamó la corrección más exitosa de la arrogancia comercial europea en la historia. O sea, ni siquiera intentaron disimularlo. La intención nunca fue equilibrar nada, sino someter. Y claro, esto sentó un precedente peligrosísimo. ¿Qué precedente? El mensaje que se envió fue: a Europa se le puede apretar y acabará cediendo de forma desproporcionada. No compraron paz, solo demostraron que estaban dispuestos a pagar un precio muy alto por un alto el fuego temporal. Y eso, como era de esperar, solo envalentonó a la otra parte para pedir mucho más. El pacto no les dio tiempo, le dio a Trump un garrote más grande para la siguiente ronda. Así que el acuerdo de Thornberry fue básicamente una trampa que le dio a Trump todo el poder. Uno pensaría que después de eso la estrategia de la UE sería de máxima cautela. Pero lo que ocurrió después con el tema de Groenlandia fue todo lo contrario, ¿no es así? Fue echar gasolina al fuego. Trump resucita su vieja idea de comprar Groenlandia, y aquí el tema escala. Ya no es una guerra de aranceles sobre el acero, es un desafío directo a la soberanía de Dinamarca, un Estado miembro de la UE. Y von der Leyen decide que hasta aquí hemos llegado, que este es el momento de plantar cara y proyectar fuerza. Y elige un escenario de máxima visibilidad, el Foro Económico Mundial de Davos, en enero de 2026. Delante de toda la élite mundial decide trazar esa línea roja. Sí, y las palabras que usa son cruciales. Según las transcripciones, califica la oferta de Trump como una reliquia del pensamiento colonial y repite la misma frase que ya había usado: un error estratégico.
Desde la perspectiva de la diplomacia europea, estaba siendo firme, defendiendo los principios y el derecho internacional. Pero claro, al otro lado no había un diplomático tradicional. Exacto. Trump no sintió la más mínima vergüenza, sino que vio una oportunidad de oro. Convirtió esas críticas en un casus belli. Vamos, que las usó como la excusa perfecta que necesitaba para lanzar su siguiente ataque económico. Su respuesta fue anunciar la amenaza de los aranceles del Día de la Liberación, un impuesto salvaje y universal del 25% a cualquier país europeo que se opusiera a lo que él llamó el Marco de Groenlandia. Y el impacto en los mercados fue inmediato. Las cifras que recogen las fuentes son para no dormir. Son escalofriantes. En las 48 horas que siguieron a ese discurso de von der Leyen, los mercados bursátiles europeos perdieron un valor estimado de 1,2 billones de dólares. Para un momento, 1.200.000 millones de dólares. En 2 días. En 2 días. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el Producto Interior Bruto anual de muchos países. Todo por un discurso. Precisamente. Y eso demuestra la fragilidad del sistema. La confianza se evaporó, no por una acción económica real en ese momento, sino por la amenaza de una. Trump ni siquiera tuvo que apretar el botón. Solo con enseñarlo fue suficiente para provocar un colapso de confianza. Y no se quedó ahí. Llevó la amenaza al terreno militar. ¿Cómo? Sugirió que las obligaciones de Estados Unidos con la OTAN estaban, de alguna manera, condicionadas a la cooperación en el tema de Groenlandia. Llegó a decir que ya no se sentía obligado a pensar únicamente en la paz. Europa desde la Segunda Guerra Mundial tenía agujeros. Y mientras tanto, la retórica de von der Leyen, esa que en Bruselas sonaba tan digna, en Washington era ridiculizada, según una fuente, como el piar de un pájaro en un huracán. Pero a ver, ¿no se podría argumentar que von der Leyen hizo lo correcto en Davos? Alguien tenía que trazar una línea y defender la soberanía de un Estado miembro como Dinamarca. ¿No es ese precisamente el papel de la Comisión Europea? Desde una perspectiva de principios, absolutamente. Y sus defensores argumentan eso. Las fuentes recogen que su círculo cercano la veía como la única líder con el coraje de plantarle cara. Pero lo que los análisis critican no es la intención, sino la táctica. Trazó una línea roja sin tener con qué defenderla. Fue una declaración moral sin respaldo económico o militar creíble, y en este contexto tan asimétrico, eso solo sirvió para provocar al adversario y darle exactamente la munición que buscaba. Y lo peor, según entiendo de las fuentes, es que la respuesta más dañina no vino de Washington, vino desde dentro de la propia Europa. Así es. Mientras von der Leyen predicaba unidad desde Bruselas, el bloque se estaba agrietando por dentro. El caso más flagrante, y el que más dolió, es lo que las fuentes denominan la defección alemana. El sector del automóvil alemán es el corazón de su economía y sufrió una caída del 30% en las ventas a EU en el último trimestre de 2025. Para Berlín, eso no es un problema, es una crisis existencial. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron lo impensable. Según varias filtraciones confirmadas, la Cancillería alemana inició negociaciones secretas directamente con Mar-a-Lago, saltándose por completo a la Comisión en Bruselas. La famosa solidaridad europea se evaporó en el momento en que los beneficios de BMW, Mercedes y Volkswagen empezaron a caer en picado. O sea, un sálvese quien pueda en toda regla. Es la definición de una estrategia de divide y vencerás ejecutada a la perfección. Trump no tuvo que romper la UE, solo aplicó presión en los puntos de fractura que ya existían y esperó a que se rompiera sola. Y lo vimos con otro incidente muy revelador, el de los llamados Arctic 8. ¿Qué fue eso? 8 países, principalmente nórdicos y bálticos, como Finlandia, Suecia y Noruega, hicieron un gesto de solidaridad con Dinamarca y enviaron algunas tropas simbólicas a Groenlandia. La respuesta de Trump fue quirúrgica. No impuso aranceles a toda la UE, sino que aplicó aranceles punitivos dirigidos únicamente a esos 8 países. Un castigo selectivo. Exacto. El mensaje era cristalino. La solidaridad tiene un coste, y lo vais a pagar individualmente. Eso destrozó cualquier posibilidad de una respuesta europea unificada. Hizo que el resto de países se lo pensaran 2 veces antes de mostrar cualquier tipo de apoyo. En medio de todo este caos, con Alemania negociando por su cuenta y los países nórdicos castigados, ¿cuál fue el siguiente movimiento de von der Leyen? Parece un callejón sin salida. Un acto que las fuentes describen casi como desesperado. El 27 de enero, vuela a Nueva Delhi para firmar un acuerdo comercial con la India.
Se vendió con bombos y platillos, como un gran giro geoestratégico, la prueba de que Europa tenía alternativas. Entonces, este gran anuncio del acuerdo con la India fue solo para las cámaras. Nadie en Bruselas creía de verdad que podría ser una solución a corto plazo. Según los análisis, internamente se veía como una necesidad a largo plazo, pero se vendió públicamente como una victoria inmediata. Fue un intento de proyectar control en medio del caos. Pero los mercados no se lo creyeron. La dura realidad, como señalan todos los economistas, es que el mercado indio, aunque enorme y con potencial, no puede sustituir ni de lejos, y menos de la noche a la mañana, el volumen comercial de 1,5 billones de euros que se había perdido con Estados Unidos. Fue un movimiento de relaciones públicas en medio de un incendio económico. Y a pesar de todo, de las deserciones internas, del fracaso en Davos, la retórica de von der Leyen no cambia, de hecho la redobla. Empieza a hablar de una nueva Europa independiente y llega a decir que la agresión de Trump es un shock necesario para que Europa despierte y construya su autonomía. Pero es que esa retórica choca frontalmente con la realidad de los datos. Europa en ese momento todavía depende de Estados Unidos para el 50% de su gas natural licuado, una dependencia agravada tras la guerra de Ucrania. Y casi el 65% de sus servicios digitales, desde la nube hasta el software. Criticar tan abiertamente a Trump sin tener una alternativa energética segura o una infraestructura digital propia no fue un acto de fuerza. Fue una exposición de vulnerabilidad. Dejó a Europa completamente al descubierto. Hay una cita que lo resume todo, atribuida al presidente francés Macron en una cumbre de emergencia. Sí, es una frase demoledora que, según una fuente, pronunció en privado el 22 de enero. Dijo: «Estamos jugando al ajedrez con un hombre que juega con un mazo, y estamos perdiendo tanto la partida como el tablero». Perdiendo la partida y el tablero. Es una imagen brutal. Básicamente admite que ni siquiera entienden las reglas del juego que se está jugando. Exacto. Y esa cita resume el fallo fundamental de toda la estrategia europea. La presunción de que ambas partes compartían el mismo objetivo de estabilidad, aunque fuera con métodos distintos. Y las fuentes dejan claro que no era así. Uno quería jugar al ajedrez, el otro solo quería romper la mesa. Y cuando parecía que la situación no podía empeorar, llegó el golpe de gracia. Y de nuevo no vino de Washington. Vino desde el corazón financiero de Europa. Desde el Banco Central Europeo, en Frankfurt, se produce una filtración interna, un documento que revela la existencia de un plan B secreto del BCE. En él se barajaba la posibilidad teórica de desvincular del euro a varias naciones del sur de Europa con dificultades económicas, si la crisis se volviera sistémica. Me imagino las consecuencias. Apocalípticas. En cuestión de horas, esa filtración convirtió una guerra comercial en una crisis de deuda soberana en toda regla. Los rendimientos de los bonos de Italia y Grecia se dispararon a niveles que no se veían desde los peores días de 2012. El miedo a una ruptura del euro volvía con fuerza. Es la ironía más cruel de toda esta historia. Totalmente. Porque cada vez que Ursula von der Leyen salía en rueda de prensa a hablar de solidaridad europea, los mercados respondían con ventas masivas de deuda de los países del sur. Su credibilidad y la de la palabra solidaridad estaban por los suelos. En los mercados, solidaridad había pasado a ser sinónimo de pánico. La estrategia de Trump había funcionado a la perfección. No necesitaba destruir la UE desde fuera. Su presión externa fue suficiente para que la Unión se desgarrara a sí misma desde dentro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos balance a finales de enero de 2026, el panorama que dibujan las fuentes es desolador. Europa se encuentra atrapada en una paradoja. Es más dependiente que nunca del comercio con Estados Unidos, pero al mismo tiempo está más alejada políticamente de Washington que en ningún otro momento desde la posguerra. Y ya estamos viendo las consecuencias políticas de esa paradoja. La renacionalización de la política comercial. Países como Alemania, pero también Italia, cuyas industrias están sufriendo enormemente, ya están señalando abiertamente que si Bruselas no puede protegerles, están dispuestos a romper filas y negociar sus propios acuerdos para salvar a sus empresas. Lo que nos lleva a una pregunta, existencial para el proyecto europeo. Si la Comisión Europea al final del día no puede proteger a sus Estados miembros de aranceles del 25%, ¿cuál es el valor real de la unión comercial? ¿Para qué sirve? Ese es el dilema que está sobre la mesa. Y la figura de von der Leyen está en el centro de ese debate. Su estrategia de confrontación abierta fue un acto valiente y necesario de una líder que se enfrenta a un acosador defendiendo los valores europeos.
¿O fue, como critican otros, un viaje de ego que ha sacrificado la seguridad económica del continente a cambio de mantener una supuesta superioridad moral? Las fuentes señalan que mientras algunos en el Parlamento Europeo todavía la ven como una heroína, en los pasillos del poder de París y Berlín ya se susurra abiertamente sobre un desafío a su liderazgo. Y esto nos deja con la reflexión final que proponen los análisis. La pregunta más inquietante, al parecer, ya no es qué hará Trump a continuación, sino qué se hará Europa a sí misma. La paradoja es que cuanto más parece luchar Ursula von der Leyen por la independencia y la unidad de Europa, más parece estar acelerando su fragmentación. Cada intento de afirmar la soberanía del bloque solo sirve para exponer sus profundas fracturas internas. Y la cuestión que queda en el aire es si este camino de confrontación, elegido en teoría para defender a Europa, no habrá sido en realidad el que le entregó a su adversario las herramientas perfectas para desmantelarla desde dentro.